Estamos esperando unos minutos para que se conecten todos los que van a participar hoy día de este coloquio. Les pido 1 o 2 minutos más de tiempo para que iniciemos el coloquio del doctorado en esta ocasión. Saben, sus preguntas las pueden ir después enviando en el chat, y yo voy a apoyar a Rafael, ¿cierto?, en ir moderando esto y vamos viendo si después la leemos en conjunto, o yo las voy tomando y las voy parafraseando como preguntas, ¿ya? En 2 minutos más partimos. Ya. Vamos a empezar entonces, tenemos unos 5 minutos de tiempo para esperar a aquellos y aquellas que se están conectando. Muy bienvenidos al coloquio de esta semana, que lleva por título ¿Qué sabemos del bienestar en niños, niñas y adolescentes en el Perú? Entre la investigación y las políticas públicas de bienestar. Y en este caso tenemos un invitado muy especial para nosotros, el doctor Rafael Miranda, con quienes trabajamos en investigación en la facultad y que hoy día de hecho está colaborando activamente en varios proyectos de investigación en nuestro equipo. Les quiero contar un poquito más de Rafael. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Políticas de Desarrollo Internacional de la Universidad de Seúl y magíster en Estadística Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de España. También es doctor en Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girona, también en España. Él ha sido investigador, ¿cierto?, en varios centros de investigación en su país, en otros centros de investigación en Europa, y al mismo tiempo trabaja y ha trabajado con distintos equipos de investigación en Chile. Un proyecto que destaca mucho, que también tenemos su versión chilena, ¿cierto? Él está a cargo de la versión peruana del Children's World, que como saben mide bienestar subjetivo en distintas partes del mundo y nos permite establecer estudios comparativos, no solo medir lo que pasa, ¿cierto?, en un territorio, sino compararlo en otras partes del planeta. He sido colaborador de proyectos Fondesit, que está en ejecución y uno recién estamos partiendo, de hecho, con la doctora Bravo en la UFRO, en donde vamos a medir clima escolar y bienestar a lo largo de todo Chile. Así que yo creo que las credenciales de Rafael hacen más que merecido, ¿cierto?, poder hacer este coloquio. Quiero dejarlo a él ahora con el micrófono. Tal como les conté, si hay preguntas a lo largo del coloquio, yo las voy a ir, por favor, háganlas en la plataforma y al final de su presentación vamos a dejar un espacio para ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Nada más que agregar, Rafael, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Jorge por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Para mí en verdad es un enorme gusto, ¿no?, de estar aquí conectado virtualmente, ¿no?, para compartir un poco de lo que bien Jorge mencionó, de lo que venimos haciendo y trabajando en temas de bienestar, ¿no? Si bien he tenido la suerte, el agrado de publicar junto con Jorge y otros colegas en Chile sobre temas de bienestar con niños, niñas y adolescentes en Chile y también en España, quería focalizarme un poco el estudio y la exposición de este coloquio sobre lo que venimos haciendo en Perú, ¿no? Yo
antes de meterme al mundo de la investigación, ¿no? En este tema, tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Educación, ¿no? Y coliderar, en cierta medida, la Estrategia Nacional de Violencia Escolar, donde también comenzamos a trabajar el tema de bienestar como parte de las políticas públicas en nuestro país, ¿no? De ahí, junto con la investigación, ¿no? He tenido también la chance de colaborar como consultor externo en el Minedu, también para organismos internacionales como UNICEF, en ver cómo este tema de bienestar, más allá de las implicaciones de investigación, que son importantes para nosotros, cómo estos estudios también pueden fortalecer el tema de las políticas públicas, ¿no? Creo que un tema importante, ¿no? Dice que muchos de acá que nos acompañan estamos encaminados en el tema de investigación, es ver y tender puentes también en qué medida la investigación que hacemos, ¿no? Puede servir para informar o tomar mejores decisiones basadas en evidencia en las políticas públicas, ¿no? Cómo a partir de los estudios que hacemos, ¿no? Podemos generar, diseñar mejores programas de intervención, políticas públicas en general, para que en este caso millones de niños, niñas y adolescentes en cada uno de nuestros países puedan acceder a mejores programas que puedan promover el bienestar. Por eso el título de la presentación es un poco contarles lo que venimos haciendo en estos dos mundos, ¿no? Que no deberían estar disociados, sino más bien deberían estar unidos y ser complementarios la parte de la investigación y las políticas públicas de este tema. Entonces, un poco para ordenarnos, ¿no? De qué voy a hablar en esta un poco menos de una hora, ¿no? Con ustedes. Primero hacer un breve repaso sobre el concepto de bienestar, ¿no? ¿A qué nos referimos con bienestar? Específicamente bienestar subjetivo, que es lo que vengo trabajando, cuáles son sus componentes, dimensiones. Mostrar un poco cómo este concepto, ¿no? En el caso de Perú, está reflejado en algunos temas de las políticas públicas que venimos trabajando aquí ya varios años, ¿no? Hablar sobre el tema del bienestar subjetivo en niños, niñas y adolescentes en el Perú. Y por último, ¿no? Contarles, ¿no? El tema de el resultado de investigaciones que hemos hecho, que hemos publicado, ¿no? A partir de datos que hemos recogido en Perú sobre temas de violencia escolar y bienestar subjetivo infantil, ¿no? En particular, ¿no? Entonces, creo que buena parte de la presentación de hoy es compartir algunos estudios, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Que han sido publicados, ¿no? Están en libre disposición para ustedes también, para que vean, ¿no? Lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido hallando en este transitar de la investigación en temas de bienestar, ¿no? Voy a comenzar brevemente, y acá tengo solamente un par de diapositivas sobre la parte más conceptual, ¿no? Un poco para que todos estemos en un mismo encuadre, ¿no? Cuando nos referimos al bienestar, y nuevamente, ¿no? El tema de bienestar subjetivo en particular, ¿no? Porque hay otra tema, ¿no? Que tiene que ver otro concepto, con el bienestar más de carácter más objetivo, ¿no? Que tiene que ver con indicadores incluso más socioeconómicos. En cambio, el bienestar subjetivo, como su mismo nombre lo indica, se refiere sobre todo a las percepciones, evaluaciones y aspiraciones, tanto positivas o negativas, que las personas tienen sobre sus vidas, ¿no? Entonces, es a través de cómo entienden las personas, ¿no? Su historia de vida, ¿no? El contexto en el que se encuentra, ¿no? Las aspiraciones que tienen, ¿no? Ahí vamos a ver un poco más el concepto de bienestar subjetivo eudaimónico, así también como los afectos que experimentan, las acciones positivas o negativas, en el cual se encuadra, ¿no? El concepto de bienestar subjetivo, ¿no? Hay una primera gran diferencia con el otro tipo de bienestar que tiene un carácter más objetivo, ¿no? Que es cumplimiento de necesidades básicas, puramente, ¿no? Aquí vamos más de la percepción, evaluación y aspiración del individuo. Si bien el bienestar subjetivo no es lo mismo, pero sí hay un nivel intrínseco, ¿no? Una correlación relativamente alta entre otros conceptos que capaz estamos más familiarizados, ¿no? Como felicidad, ¿no? Calidad de vida, satisfacción vital, bienestar personal, los que son ampliamente conocidos, ¿no? Compartimos, ¿no? Muchos elementos, incluso algunos están subsumidos en el concepto de bienestar subjetivo, con estos conceptos, ¿no? De calidad de vida, de satisfacción vital, ¿no? Componente más
cognitivo, de bienestar subjetivo, está muy vinculado a la satisfacción con la vida que experimenta una persona, pero este concepto, ¿no? Si bien vamos a llamarlo así, son primos hermanos, ¿no? De lo que estoy mencionando ahora, tiene su propia dinámica, sus propias dimensiones y su propia complejidad, ¿no? Entonces, aquí vamos, un autor que es muy citado, ¿no? Muy leído cuando uno trata de explicar el tema de bienestar, es Diner, ¿no? También Oishi, Lucas, por ejemplo, mencionan, ¿no? Que el bienestar subjetivo es la evaluación de los individuos respecto a sus vidas, ¿no? Por eso este carácter, digamos, más personal, ¿no? A diferencia del bienestar más objetivo, que tiene indicadores que son, digamos, más estandarizados, ¿no? Eh, Aquí no, ¿no? Aquí pues tú, incluso no necesariamente siempre hay una correlación alta entre bienestar subjetivo y bienestar objetivo, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, vinculadas al tema de necesidades básicas, ¿no? Esto lo vimos en un paper aquí en Perú, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en contextos de ruralidad, donde no necesariamente estos indicadores más objetivos de bienestar en temas de salud, de educación, se cumplen de una manera idónea, ¿no? Y en otros lugares más del mundo urbano sí se tiene, cuando se pregunta sobre este tema del bienestar subjetivo, no necesariamente uno pensaría, ¿no? En el mundo urbano, ¿no? Donde tienen algunas comodidades, donde estas necesidades básicas más o menos ya están satisfechas, ¿no? A comparación del mundo rural que tiene altas necesidades todavía para cubrir esas brechas, es mayor en el mundo urbano en comparación al mundo rural, ¿no? Es más, muchas veces sobre todo en estudios que hemos hecho con estudiantes de secundaria, en el mundo rural la percepción de su propio bienestar, teniendo en cuenta su propio contexto y su propia realidad, es más alta que aquellos que están o que viven en ciudades, ¿no? O en zonas urbanas, ¿no? Por el tema de los estrés, ¿no? Por el tema de la competición, el nivel alto nivel de competitividad, ¿no? Otros factores externos, ¿no? Que también influyen, ¿no? En su calidad de vida, ¿no? Que en el mundo rural no lo tienen, ¿no? Y eso, por lo menos en el indicador de bienestar subjetivo, tiene un mayor puntaje, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de bienestar subjetivo, ¿no? Un poco como descomponiendo, vamos a llamarlo así, el concepto, tenemos dos grandes subdimensiones, ¿no? El bienestar desde una perspectiva más hedónica y la otra de una perspectiva más eudaimónica, ¿no? Vamos a entrar en detalle brevemente en cada uno de estos subconceptos, ¿no? En la perspectiva hedónica, ¿no? A su vez, ¿no? Lo dividimos en dos elementos, ¿no? El componente más cognitivo, que tiene que ver con la satisfacción con la vida, ¿no? Típica pregunta, ¿no? Del componente cognitivo de la perspectiva hedónico es, ¿qué tan, en general, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? ¿No? Y lo tienes en una escala Likert de 1 a 7, de 1 a 11, ¿no? De 1 a 5, ¿no? Desde muy satisfecho hasta muy insatisfecho, desde completamente o totalmente satisfecho, ¿no? A totalmente insatisfecho, ¿no? Entonces, uno tiene ahí un carácter cognitivo donde hace una valoración, ¿no? A lo largo de lo que pasó en su vida, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Lo pone como una balanza y da ese indicador general, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida actualmente? ¿No? Entonces, tiene un carácter cognitivo porque tiene ese elemento más de cognición, ¿no? De recordar, de hacer un ejercicio, ¿no? De valorar los diferentes momentos, etapas que uno ha pasado a lo largo de su vida para hacer esa valoración final de qué tan satisfecho está o no con la vida, ¿no? Y tiene otro elemento que es el componente más afectivo, que tiene más que ver con el predominio de esos afectos, ¿no? Hay típico escala, ¿no? De componente afectivo desde la perspectiva hedónica, ¿no? La escala del PANAS, ¿no? Donde preguntas al individuo, ¿no? En las últimas 2 semanas, o ustedes mismos pregúntense, ¿no? Te dicen, ¿no? En las últimas 2 semanas, ¿qué tan frecuente has experimentado los siguientes afectos, ¿no? Y te ponen a veces una versión corta, una versión larga, ¿no? En general es la versión de 10, ¿no? Afectos, ¿no? 5 positivos y 5 negativos, ¿no? Felicidad, alegría, ¿no? Y también tienen elementos negativos, ¿no? Tristeza, ¿no? Desgano, ¿no? Entonces, primero que tiene un carácter más reciente, ¿no? A diferencia del componente cognitivo, que es una valoración más global, acá dice en las últimas 2 semanas, siempre tiene este elemento, ¿no? De una periodicidad mucho más corta,
¿no? Y te pregunta por los afectos, ¿no? ¿Qué tan seguido te has sentido de esta manera, ¿no? Entonces, y con eso, digamos, tenemos esta escala, ¿no? Este famoso PANAS, ¿no? En el cual podemos medir, ¿no? El componente afectivo en esta balanza de afectos, si ha experimentado más emociones negativas o ha experimentado más afectos positivos o afectos negativos, ¿no? Entonces, por eso se llama el componente más afectivo, porque lo que evalúa son los afectos experimentados en cierto periodo de tiempo, ¿no? Y por otro lado, tenemos la perspectiva eudaimónica, que tiene que ver un poco más con el concepto de sentido de vida, ¿no? ¿En qué medida estás viviendo una vida plena, ¿no? O estás realizando, te sientes realizado como persona, ¿no? Porque una cosa tiene que ver que me siento muy satisfecho, ¿no? Con cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? En cómo me siento, ¿no? Pero una cosa tiene que ver desde la perspectiva eudaimónica que tiene un componente más prospectivo, ¿no? Ya, pero estás viviendo esa vida plena, ¿no? Te sientes realizado como persona, piensas que tienes un elemento, digamos, estás influyendo, ¿no? En otras personas, ¿no? Ese carácter más de impregnar, digamos, por así decirlo, el elemento más de valor dentro de la sociedad, si queremos, ¿no? Entonces, el otro gran punto, ¿no? Que estamos trabajando es la perspectiva eudaimónica dentro del concepto de bienestar subjetivo, ¿no? Llegado a este momento, ¿no? Más allá del concepto que es importante, sí, lo pongo desde autos ya. En muchos de los estudios que nosotros venimos haciendo, ¿no? Y estamos trabajando, generalmente tenemos un mayor sesgo, ¿no? Desde la perspectiva idónea, ¿no? Hay algunos estudios que venimos haciendo, sobre todo en chicos más de adolescentes, ¿no? Adolescentes que ya están por terminar la secundaria, donde estamos incluyendo, ¿no? Incluso algunos jóvenes también, la perspectiva más eudaimónica, ¿no? Porque hay un reto, claro, en ciertas etapas de la vida de un niño, ahora, no digo que es imposible, pero es todo un reto medir muchas veces esta perspectiva eudaimónica para cierto grupo etario, ¿no? Cierto rango de edad, por la dificultad de desarrollar algunas competencias más prospectivas, ¿no? Es más fácil preguntarle y se entiende mejor, ¿no? Cuando a un chico le preguntas qué tan satisfecho estás con tu escuela, con tu familia, con tus amigos, ¿no? Que tiene una perspectiva, un componente más cognitivo de la satisfacción, o qué tanto te has sentido triste o no, o feliz o no en las últimas 2 semanas, que preguntarle a un chico de 10, 11, 12 años de este tema de vida plena, ¿no? O este tema más de su rol, ¿no? Importancia que tiene dentro de la sociedad, ¿no? Desde una perspectiva más eudaimónica, ¿no? Creo que eso es todavía un reto pendiente, ¿no? Desde Perú, sobre todo, ¿no? De ir incorporando esta perspectiva eudaimónica, ¿no? En grupos etarios más pequeños, ¿no? Para tener un mejor entendimiento, ¿no? Y un indicador más global de bienestar subjetivo, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva hedónica, ¿no? Pero, sin embargo, hemos hecho algunos trabajos, creo que tengo, en este caso, si mal no recuerdo, un paper, ¿no? que le he puesto acá como parte de la presentación, donde sí preguntamos un indicador de perspectiva eudaimónica, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de Ryan y Deci, ¿no? Pero ese grupo de estudiantes, ¿no? Era un grupo de chicos que estaban en la universidad, ¿no? Que estaban como en los primeros ciclos de la universidad, es decir, en 18 a 20 años, ¿no? Donde cuando hicimos la validación psicométrica, ¿no? Tuvo buenas propiedades, ¿no? Y nos concentramos en medir ese constructo en ese grupo, ¿no? En otros, por lo menos yo todavía no he tenido la chance de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Con chicos más pequeños, vamos a llamarlo así. ¿Y por qué es importante, ¿no? Esta diapositiva me gusta porque estudiar el tema de bienestar subjetivo, ¿no? Y eso tiene que ver con los factores asociados, ¿no? Entonces, y eso también es una diapositiva que lo utilizo muchas veces para convencer, cuando hablaba de mi presentación, en el tema de las políticas públicas, ¿no? Hacer puente entre la academia y los tomadores de decisiones. Esto también es importante, le digo, porque más allá de entender el bienestar subjetivo per se, porque es importante, sino que el bienestar subjetivo está muy condicionado y muy relacionado a otros factores que influyen en el desarrollo del niño y adolescente, ¿no? Por ejemplo, menor prevalencia de enfermedades, ¿no?
no solamente, no me refiero solamente a salud mental, sino a enfermedades físicas, ¿no? Hay estudios que dicen que personas que experimentan un alto nivel de bienestar, ¿no? Tienen un mejor sistema inmunológico, ¿no? Y previenen mejor cierto tipo de enfermedades, ¿no? O incluso, digamos, hace que su sistema inmunológico está más fuerte para resistir, ¿no? Enfermedades y pueda sobreponerse rápidamente, ¿no? Obviamente, temas de mayores educativo también, ¿no? El ciclo de vida de la persona. Lo Aló, importante Rafa. es apostar por el... Aló, Rafa, parece Sí, que hay problemas con la señal. Ahí volviste. Ahí, te perdimos los últimos 5 o 10 segundos, por si acaso, Rafa. no te preocupes, gracias más bien por avisarme. A veces el internet nos juega una mala pasada. Sí, no hay Les problema. decía que en este tema de convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de productividad laboral juega un rol importante, ¿no? Porque hay estudios que demuestran, ¿no? Que alto nivel de bienestar subjetivo, ¿no? En el ciclo de vida de las personas impacta también el tema de productividad laboral, que tiene implicancias en temas tributarios, en temas de social, ¿no? Carga social, ¿no? Que tiene que tener el Estado, ¿no? Entonces también tiene un impacto en ese tema, ¿no? En conductas prosociales, en capacidad predictiva respecto de estados depresivos y habilidades de manejo de eventos vitales estresantes, ¿no? Entonces, nuevamente, probablemente haya otras variables independientes o dependientes según cómo queramos tratar el bienestar subjetivo, pero valgan verdades, ¿no? Influye en muchos de los elementos, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso también es importante trabajar este tema, ¿no? Otro tema que también es importante, y ahí creo que, por lo menos en el sector donde yo vengo colaborando, que es en el Ministerio de Educación, consideran que es relevante, ¿no? Aplicando la Convención de los Derechos Nacionales, tengan la voz, ¿no? Y poder conocer, ¿no? No a través del docente, no a través del padre de familia, sino a través de ellos, cómo se sienten, ¿no? Qué tan satisfechos se sienten con su vida en general, con su vida en la escuela, ¿no? Con sus aspiraciones en el futuro, etc. De una responsabilidad que tenemos como sector en nuestro país, ¿no? Mejor dicho, no como sector, sino como país, ¿no? Porque esta convención no está solamente suscrito para el tema de minero, el Ministerio de Educación, sino es de dar espacios o tener espacios para que los niños y niñas manifiesten cómo se sienten, ¿no? Tenemos esta oportunidad, ¿no? De incorporar, ¿no? Sus percepciones, ¿no? A través de los diagnósticos que hacemos, ¿no? Sobre cómo se sienten, ¿no? Y para ello, ¿no? Mejor dicho, generar mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? El hecho y creo que esto también se relaciona con los otros instrumentos o otras variables que trabajamos, ¿no? Ahí Jorge mencionaba, ¿no? Que hemos hecho, incluso ahora con un reciente fondo que estamos implementando, recogiendo el tema de crimen escolar, violencia escolar, ¿no? Cuando estamos diseñando estos instrumentos, o lo hemos diseñado, estamos validando, es para que tengamos información directa de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hacemos todo este ejercicio de validación de expertos, validación concurrente, validación psicométrica, no solo para tener buenos datos, ¿no? Para sobre ello hacer los análisis correspondientes, sino para tener un instrumento bueno que permita recoger de la mejor forma y la forma más sistematizada, ¿no? Lo que piensan, sienten, viven los niños, niñas, adolescentes en Perú, en Chile, ¿no? Y en todos los otros países donde se recogen este tipo de información, ¿no? Incluso uno de los elementos, ¿no? Uno de los
como de la visión, ¿no? Que tiene este estudio Children's World, es eso también, ¿no? Es reconociendo este derecho de los niños, recoger información, en este caso que tenemos más de 40 países en Children's World, desde los niños, ¿no? Cómo están experimentando su bienestar subjetivo y sus factores asociados, ¿no? Así que consideramos también que es importante por eso, ¿no? En el Perú, ¿no? Un tema que comenzamos a trabajar desde 2012, ¿no? Primero trabajamos el tema de violencia escolar, ¿no? Que fue como nuestra puerta de entrada, ¿no? Porque antes de eso no se tenía información sistematizada en el Perú sobre estos temas que Jorge mencionaba, ¿no? Incluyendo el bienestar. Clima, violencia, habilidades socioemocionales, bienestar, ¿no? Antes de 2013, ¿no? Lo que teníamos generalmente era algunos indicadores de violencia, ¿no? Más sistematizados, pero teniendo en cuenta lo que UNESCO aplicaba, ¿no? La IESE, la TERCE, que mide básicamente el logro de aprendizaje, ¿no? Y tiene también algunas preguntas o unos módulos sobre factores asociados, ¿no? Y ahí se recogen, ¿no? Algunos indicadores de violencia, sobre todo, y algo de convivencia, pero sobre todo de violencia escolar, ¿no? Eh, entonces, esta era como a nivel país, ¿no? Era como el único indicador más o menos sistematizado que teníamos, ¿no? Para medir el tema de violencia, pero que no tenía un alto nivel de inferencia, ¿no? Porque pertenecía a un estudio transnacional, porque era un estudio no solamente de Perú, sino de varios países, ¿no? Si bien tenía un nivel de representatividad, era relativamente muy pequeño, ¿no? Es más, ¿no? Y ahí les cuento, ¿no? ¿Cuál fue el detonador para que todo lo que ven y voy a contar ahora, ¿no? Cobre vida, ¿no? Y creo que me he olvidado algunas cosas aquí de algunos instrumentos más en el cual hemos trabajado y hemos liderado cosas aquí en Perú. El detonante, ¿no? Fue en el 2013, ¿no? Cuando estaban revisando la ley que tenemos de convivencia escolar. Así como tienes una ley anti-bullying, nosotros tenemos, ¿no? Pero en ese momento teníamos la 29616, me parece que era, la Ley Nacional de Prevención de Violencia Escolar, ¿no? Y mencionaba todo el tema de prevención, atención, ¿no? Desde un enfoque de salud pública, prevención primaria, secundaria y terciaria que debían hacerse en los colegios, ¿no? Para prevenir el tema de violencia escolar en general, ¿no? Había cosas sin sentido, ¿no? Les comparto en confianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mencionaba la ley que según ley debía haber un psicólogo por colegio, mínimo un psicólogo por colegio, ¿no? Claro, pero aquí en Perú, ¿no? Nosotros tenemos más o menos 55.000 centros educativos, ¿no? Y según la data que tenemos del Colegio Psicólogos del Perú, tenemos más o menos 25.000 psicólogos, ¿no? Es decir, todavía nos quedan 25.000 psicólogos más para cubrir esa brecha. Y no todos los psicólogos que están colegiados, ¿no? Necesariamente quieren terminar trabajando en un colegio, ¿no? Entonces, la norma era poco plausible, ¿no? En ese acápite, ¿no? Entendíamos la necesidad de tener un profesional, ¿no? Dentro del colegio, ¿no? Para que aborde estos temas, pero la ruta no era teniendo necesariamente un psicólogo por colegio, ¿no? Más allá de que debería tener un enfoque multidisciplinario, ¿no? Porque hemos visto el caso de violencia, y también el tema de bienestar necesita un enfoque interdisciplinario, no solamente que el psicólogo resuelva todo, sino trabajo coordinados con perfiles como trabajadores sociales, como los propios pedagogos, ¿no? Para hacer mejores intervenciones en estos temas, sino que partía de una premisa que era matemáticamente inviable, ¿no? No daba los números, ¿no? Entonces, en ese contexto de esa ley, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? Pidió una data, ¿no? Sobre, oye, y en el último año, ¿no? ¿Cuántos casos de violencia escolar, ¿no? O bullying, ¿no? Ahí también otro tema que acá se confunde mucho el bullying con violencia escolar como un todo, ¿no? Todo es bullying, ¿no? Pero bueno, más allá de esa diferencia conceptual, querían esa información. No teníamos, porque no teníamos
ninguna encuesta nacional con algún nivel de representatividad para que nos diga, por lo menos a nivel regional, ¿no? El porcentaje de incidencia o prevalencia de violencia escolar, ¿no? La data administrativa que teníamos, es decir, según ley, lo que había es un cuaderno de incidencia, ¿no? Un cuaderno físico, imagínense, que estaba en la oficina del director, donde el profesor o el estudiante que registraba un incidente de violencia iba y anotaba en ese cuaderno, ¿no? Claro, había un subreporte abismal, ¿no? Porque ¿quién va a ir hasta la oficina del director a escribir, oye, un chico me insultó, me golpeó, ¿no? Me empujó, etcétera, ¿no? Y también era muy poco sistematizable, ¿no? ¿Cómo sistematizo, cómo pido el cuaderno de 55.000 colegios para tener una data que me diga más o menos cómo estamos, ¿no? Entonces, como teníamos que responder, ¿no? esa consigna desde del Congreso, lo que hicimos fue enviar cartas a todos los colegios, ¿no? A través de las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, para que nos digan desde su cuaderno de incidencia más o menos cuántos casos de violencia había, ¿no? Pasó 6 meses y nos respondieron acá en Perú tenemos 25 regiones, ¿no? Nos respondió solamente 13 regiones, ¿no? De las cuales, dentro de las regiones, a nivel más provincial, nos respondió menos del 40%. Al final del día, ¿no? Para hacer la historia corta, ¿no? Según la data que teníamos en ese momento, ¿no? En el Perú no llegaba más de 1.500 casos de violencia escolar en todo un año, en 55.000 colegios, ¿no? Entonces, nos estábamos mintiendo, ¿no? Entonces, desde ahí nació, ¿no? La necesidad e importancia de tener algunas encuestas, ¿no? Vinculadas a violencia escolar, como ustedes lo tienen probablemente en Chile, ¿no? Me acuerdo que había una también de victimización, ¿no? Cuando estuve allá tuve la oportunidad de revisar, ¿no? Y aprovechamos ese espacio de oportunidad para incorporar, ya que vamos a hacer una encuesta de violencia, ¿no? Recoger factores asociados, ¿no? Como el tema de convivencia y el tema de bienestar, ¿no? En el 2013, ¿no? Pusimos nuestro primer granito de arena, ¿no? Para poner algunas escalas de bienestar, ¿no? Y poder medir esto a nivel nacional, ¿no? Entonces, en el 2013 tuvimos la encuesta de violencia y convivencia escolar, ¿no? Que fue más o menos 45.000 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Por lo menos tuvimos ese primer proxy. De ahí, en todos los proyectos que trabajamos sobre el tema de prevención del bullying, como fue Escuela Amiga, un proyecto que hicimos acá en Lima Metropolitana, y el proyecto CICB, que era un proyecto de atención y prevención de violencia escolar a nivel nacional, incluimos como parte de los instrumentos de línea de base de evaluación, escalas vinculadas a bienestar, ¿no? Y de ahí comenzamos a ver otros tipos de estudiantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el 2016 comenzamos a evaluar el tema de bienestar y habilidades socioemocionales para los COA, ¿no? Nosotros tenemos aquí, no sé si ustedes también en Chile tienen, los colegios de alto rendimiento, ¿no? Son unos colegios especiales, ¿no? Tenemos actualmente 28, donde asisten estudiantes con una gran capacidad, ¿no? Cognitiva, ¿no? Y que vienen de situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Entonces, hay todo un proyecto, ¿no? Que se llama los COAR, que son estos tipos de colegios, que son distintos a los colegios de la educación básica regular, que generalmente trabajan como internado, tienen el tema de bachillerato internacional, ¿no? Tienen una serie de elementos, ¿no? Pedagógicos, de infraestructura, ¿no? Especiales, ¿no? Por la condición de colegios que son y también por el perfil de estudiantes que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienen toda una línea, tiene una dirección de bienestar, ¿no? Porque recuerden que estos chicos generalmente, por su situación, es un tema de seminario, ¿no? Es decir, los chicos viven en la escuela, ¿no? Tienen la infraestructura, ¿no? De la escuela, pero tiene también como una infraestructura de dormitorio, porque como están ubicados en lugares estratégicos de nuestro país, tenemos solamente 27, lo que hace es hacerlo como un hub donde diferentes estudiantes que cumplen con estos requisitos, no necesariamente viven en esa misma ciudad donde el colegio está, ¿no? Se les invita a ser parte de este colegio, ¿no?
claro, por un tema de distancias, de desplazamiento, ¿no? Van y viven ahí, ¿no? Estos colegios de alto rendimiento están focalizados para los 3 últimos años de la educación básica regular, ¿no? En nuestro país son 6 grados de primaria y 5 de secundaria, ¿no? Entonces, tercero, cuarto, quinto de secundaria, está estos colegios de alto rendimiento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también trabajamos, ¿no? En instrumentos, ¿no? Que midan el tema del bienestar de los chicos, ¿no? También trabajamos en el 2017, ¿no? En la encuesta de bienestar y habilidades socioemocionales para DICER. DICER es la Dirección de Servicios Educativos Rurales del Perú, ¿no? Así como tenemos esta población tan particular como son los COAR, tenemos otra población bien particular, ¿no? Es pequeña, pero no por eso no tiene que ser atendida, obviamente, de estudiantes que viven en zonas muy rurales en mi país, ¿no? Muy alejadas, donde efectivamente un colegio está ubicado a cierta distancia importante y donde vive la familia. Entonces, estos colegios también funcionan tipo COA, ¿no? Muchas veces son como tipo internado, ¿no? Los estudiantes van, ¿no? Y viven en el colegio, ¿no? O tienen una modalidad mixta, es decir, 15 días conviven en el colegio y 15 días viven en sus casas, ¿no? Entonces, ya rompe la dinámica tradicional del colegio que ustedes seguro han ido, que yo también he ido, donde voy al colegio de 8 a 2 de la tarde, ¿no? De ahí voy a mi casa, ¿no? Y de ahí vuelvo al día siguiente, ¿no? Entonces, también tiene sus particularidades, sus complejidades, ¿no? Este servicio educativo, y también tienen una dirección o un equipo de bienestar, ¿no? Entonces, también trabajamos con ellos para tener un instrumento de bienestar. Ahí es donde decía, ¿no? Esta comparación que les comentaba sobre la autopercepción de bienestar. Uno pensaría que en estos colegios que tienen esas dificultades, ¿no? Y complejidades, ¿no? Probablemente la autopercepción de bienestar sea más bajo que los proyectos, no sé, pues que son de los COAR, ¿no? Estos chicos que están yendo a este colegio, ¿no? Que lo tienen todo en este colegio, ¿no? Facilidades, todo. Pensaría que habría una diferencia importante, significativa, entre la percepción de bienestar de ellos con lo del DICER, y no los tienen. Es más, en algunos casos, algunos perfiles de estudiantes de DICER tienen una mayor autopercepción o el indicador de bienestar es mayor en comparación a otros estudiantes, ¿no? Como puede ser el promedio del estudiante peruano, ¿no? Y también lo que hicimos en el 2017, ¿no? Nuevamente, lo importante para mí como investigador es primero captar información. Lo primero que necesitamos, ¿no? Yo cuando me presento a la primera dirección es qué información tiene, ¿no? Porque sobre qué vamos a decir si es mejor o no, o qué tipo de intervención vamos a hacer si no tengo estos elementos mínimos de diagnóstico. Que lo cuantitativo no es suficiente, estoy de acuerdo. Generalmente cuando hicimos estos diagnósticos tienen un componente también cualitativo, ¿no? Pero bueno, yo me focalizo en la parte cuantitativa. Es que podemos generar modelos, ¿no? Poder hacer eso. Aló, Rafa. De nuevo te perdimos unos minutos, un segundo, para que revises tu conexión. Muchas gracias a los que ya están haciendo sus preguntas. Vamos a dejar al final de la presentación para ir respondiendo cada una de estas. Veamos si Rafa puede revisar su conexión. Quizás prender y apagar tu cámara, Rafael. Si nos escuchas. Sí, hola. Ahí estás, ahí te veo de nuevo. Ya, disculpe. Entonces, lo que trabajamos en el 2017 fue ir un paso más allá, ¿no? Salimos del Ministerio de Educación y comenzamos a trabajar con otros ministerios, ¿no? Y ahí es donde el Children's World, por ejemplo, tuvo mucha cabida, ¿no? Como instrumento general, ¿no? Muchos de los indicadores que están en estas encuestas de bienestar que les comento provienen del Children's World, pero como instrumento global, en el Children's World lo que trabajamos es un proyecto muy bonito para los centros de atención residencial, que son los CAR. Los CAR
no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que son como lo que se conocen como los albergues de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Gente que ha pasado en una situación de orfandad o abandono, ¿no? Que el Estado se hace responsable de ellos y están asignadas, ¿no? En unas casas especiales, ¿no? Donde los chicos viven y algunos son tan grandes de estas casas, ¿no? Que tienen su propio colegio interno, o van al colegio de la zona, del vecindario, donde están estas casas de atención, ¿no? En nuestro país, más o menos 8.000 niños están en esa condición, ¿no? Y lo que trabajamos con el ministerio es evaluar el bienestar en esos niños, niñas, adolescentes que viven, ¿no? En los CAR, ¿no? Y claro, que te das cuenta que tienen otras dinámicas, ¿no? Cuando uno estudia el bienestar en este grupo en particular, ¿no? En su autopercepción, su sentido de vida, ¿no? Es comprensible, ¿no? Por las historias de vida que tienen, ¿no? De chicos que han sido abandonados, en muchos casos, o que ambos papás fallecieron, no tienen algún familiar cercano que sea a cargo, y terminaron siendo institucionalizados, ¿no? Y en el 2019, ¿no? Que fue un poquito antes de la pandemia, que es algo que vamos a volver a retomar, tenemos la encuesta nacional de convivencia escolar, ¿no? Aquí sí nos fusionamos con el Children's World, ¿no? Que es una encuesta, digamos, que ya estaba para el 2020, ¿no? Pero hemos tenido que parar porque hicimos un pequeño piloto para validar lo que sí funcionó fines de 2019, pero por la pandemia quedó trunco la siguiente parte, ¿no? Pero ya hemos retomado contacto con el ministerio, ¿no? Para hacer esta encuesta nacional de convivencia, violencia y bienestar, ¿no? En escolares. Entonces, este fue el tránsito, ¿no? Del trabajo de bienestar, ¿no? En Perú, en el tema de recojo de información, ¿no? Muchos de los papers, ¿no? Que yo he escrito, ¿no? Que ahora voy a compartir, provienen de estas bases de datos, ¿no? Que hemos co-trabajado, ¿no? Con las diferentes direcciones del ministerio y que a su vez han servido también en algunos casos mis estudios, ¿no? Con otros estudios más, otros colegas, ¿no? A informar la política que ha servido para generar y diseñar mejores programas de intervención en el tema de bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quería contarle algunos estudios rápidamente, ¿no? Hice un estudio con la primera base, ¿no? Con la de 45.000 estudiantes, ¿no? Que tenía un componente especial, ¿no? Y que tenía dos componentes especiales, ¿no? Como escalas, ¿no? Que servían, ¿no? Obviamente estaba el tema, en ese momento medimos la escala de satisfacción con la vida, la de Dinner, solamente el componente más cognitivo dentro del componente hedónico, como les mencioné, pero evaluamos también violencia escolar, pero también el tema de sexual harassment, victimización sexual, ¿no? Recuerden que esta encuesta estaba destinada para chicos de cuarto y quinto de secundaria, sobre todo, ¿no? Y también medimos, ¿no? Lo que era dating violence, ¿no? O sea, dentro de los diferentes tipos de violencia que puede experimentar un chico a esa edad, ¿no? Y sobre todo cuarto y quinto de secundaria, no solamente pusimos como que los estándares, ¿no? Cuando medís violencia, ¿no? Violencia entre pares, ¿no? Bullying, violencia por parte de un docente de estudiante y violencia de alguien del hogar hacia el adolescente, ¿no? Sino que incluimos también violencia de pareja, ¿no? Porque a esa edad, ¿no? Hay un porcentaje de adolescentes, mujeres y hombres, que ya están con enamorados, ¿no? Que tienen una relación, ¿no? Y también desde esa edad experimentan situaciones de violencia intrapareja, ¿no? Entonces, también captamos esa información en este instrumento, ¿no? Entonces, el objetivo de este primer estudio fue examinar la prevalencia de diferentes formas de victimización por bullying, acoso sexual y cómo se superponen estos dos, ¿no? Lo que es el overlap, lo que llamamos nosotros, ¿no? Dice, ¿no? Si un chico experimenta, ¿no? Altos niveles de un tipo de bullying, por ejemplo, tradicional, es muy probable que también experimente ciberbullying. Entonces ya es ciberbullying más bullying, ¿no? Es lo que se llama el overlap. Y que también experimente incluso algunos temas o violencia de tipo de
acoso sexual. Queríamos ver la tasa de sobreexposición a estos diferentes tipos de violencia escolar, ¿no? Y explorar, ¿no?, cómo estas situaciones de violencia afectaba directamente su satisfacción con la vida, ¿no? Era nuestra pregunta de investigación en este paper, ¿no? Era ver en qué medida, ¿no?, el hecho de sufrir solo bullying, o bullying y más ciberbullying, o bullying, ciberbullying, y encima acoso sexual o violencia de tipo sexual, afectaba más o menos, ¿no?, o y cuánto más, ¿no?, en principio de la hipótesis, su autopercepción de satisfacción con la vida, ¿no?, a través de una serie de odds ratio, ¿no? Lo hicimos, en total, la muestra es una muestra bien grande, ¿no? Ese estudio fue 47.114 estudiantes, ¿no?, de 646 instituciones educativas a nivel nacional. La ventaja de este estudio es que se evaluó a un nivel de representatividad no solamente escuelas urbanas y rurales, sino incluso tenía un nivel de representatividad de escuelas públicas y privadas, ¿no? A veces, no sé si en Chile es igual, pero aquí es muy difícil acceder, ¿no?, a datos de escuelas privadas, ¿no? Creo que en Chile hay otros formatos, escuelas municipales, ¿no?, otros que tienen otros tipos de gestión. Aquí es más simple la división, ¿no? Públicas, ¿no?, y privadas, ¿no?, directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en privado no se tenía mucha información, ¿no? Y parte del rol que tiene el Ministerio de Educación no solamente es atender a la escuela pública, claro, tiene un rol más de gestión, pero a nivel de implementación de políticas es transversal, ¿no? Tampoco es que los colegios privados se pueden ir por su cuenta, sino que depende del Ministerio de Educación en ese sentido. Y comenzamos a ver lo que les decía, ¿no? Rápidamente la diferencia entre los diferentes tipos de público, ¿no? Hombres y mujeres, urbana o rural, público y privada, ¿no? Y acá teníamos los tipos de bullying, ¿no? Only traditional bullying, only cyberbullying y overlap both types of bullying, ¿no? Entonces, lo que está entre paréntesis es el porcentaje que había, ¿no?, entre ellos, ¿no? Te das cuenta que, por ejemplo, hay una diferencia significativa importante en el bullying tradicional entre las escuelas urbanas, que experimentaba un 42.1%, con las escuelas rurales, ¿no? Ahí el nivel de prevalencia es mucho mayor, ¿no? Igual el overlap entre los dos tipos de bullying, ciberbullying y bullying, en urbanos es mucho más que en rural. No tanto la diferencia entre público y privado, ¿no? Ahí comenzamos a desmitificar ciertas cosas, ¿no? Decir, no, los colegios públicos, no menos en Perú había esa percepción, son muy violentos. Probablemente sí, lo que tampoco es que las escuelas privadas sean mucho menos violentas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos un poco de prevalencia, veíamos que si bien hay diferencias significativas, a nivel de porcentaje es muy pequeño, ¿no? Lo que se tiene, ¿no? Ustedes saben que el tema del test tube es a veces muy sensible por el tamaño de la muestra, ¿no? Estamos hablando de 45.000, entonces 1.5% lo hace significativo, ¿no? Pero a nivel de números, ¿no?, sí, la escuela urbana, ¿no?, sí tenía una mayor prevalencia que la escuela rural. En el tema de sexual harassment, incluso nosotros teníamos diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, physical sexual harassment y sex assault, ¿no? Por ejemplo, había preguntas que hablaban sobre tocamientos, ¿no? De alguna parte de su cuerpo que se sentía incómoda esta persona, ¿no? Y otros que ya hablaban incluso hasta tentativa de algún tipo de violencia sexual explícita, ¿no? Te das cuenta que ahí también, incluso en el privado, ¿no?, manifestaban mayores prevalencias de ese tipo en comparación a la pública, ¿no? Y lo que teníamos acá al final era un overlap de all types of victimization, es decir, personas que hayan sufrido todas las victimizaciones, ¿no? Tanto tradicional, ciberbullying, como sexual harassment, ¿no? Entonces, aquí sí la prevalencia era de 0.4%, ¿no? Para el caso de UMA, para el caso de hombres, 0.7%, ¿no? Urbano-rural también 0.5, 0.3, público-privado 0.5, 0.7%, ¿no? Es decir, menos de 1%, ¿no?, había experimentado todos esos tipos de agresiones, ¿no?
Y comenzamos a hacer algo muy sencillo, ¿no? Era un tema bien, bien exploratorio lo que queríamos hacer acá, los odds ratio, ¿no? En qué medida un grupo, ¿no? Aumenta, ¿no? El odds ratio comparado al otro grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de sufrir ciberbullying, ¿no? Todos son significativos, ¿no? ¿No? Entonces, lo que hicimos, ¿no? Es la satisfacción con la vida, agruparlos en niveles, ¿no? Bajo, medio, alto nivel de satisfacción con la vida, ¿no? Entonces, vimos qué probabilidades hay de que los sufran ciberbullying, ¿no? Experimenten, ¿no? O estén en el grupo de un mayor nivel de satisfacción con la vida con el grupo que no tiene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Entonces, lo comparamos con el grupo más bajo, ¿no? Los que tenían el menos nivel de satisfacción con la vida, ¿no? Los que tienen ciberbullying tienen 1.78 más veces más probabilidad, por así decirlo, ¿no? En estar en el grupo más bajo de low life satisfaction en comparación a los que no sufren ningún tipo de agresión, ¿no? Y así sistemáticamente, ¿no? Cuando veíamos traditional bullying, pasabas a 1.82. Cuando veías all types of bullying, ¿no? Todos los tipos de bullying, era 2.09 más probabilidad, es decir, el efecto era mucho más real, por así decirlo, ¿no? Más grande, ¿no? Estar en un grupo que no estarlo. Y ya en este caso, aunque era un porcentaje bien chiquito, ¿no? Los que habían sufrido todos los tipos de agresión, incluyendo sexual harassment, había un 2.5 veces más de probabilidad de estar en ese grupo de low level of low life satisfaction en comparación de los que no sufrían ningún tipo de agresión, ¿no? Recuerden que el grupo basal, ¿no? El grupo base era no sufrir agresión, ¿no? Y las repercusiones que teníamos ahí es que era muy importante, ¿no? Trabajar este tema de satisfacción con la vida, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Eh, demostrar, ¿no? El alto nivel, ¿no? Por ejemplo, en Perú, que era la primera vez que se hacía esto, ¿no? De la experiencia de diferentes tipos de violencia hacia la autoexperiencia de satisfacción por la vida, ¿no? De ahí hicimos otro estudio, ¿no? Ese, por ejemplo, lo hicimos con Jorge, ¿no? Que comenzamos a ver el tema de incorporar no solamente el tema de violencia, ¿no? O ciberbullying, sino ver algunos efectos que podrían ayudar o mediar o moderar, de ser el caso, ¿no? Esta relación entre experiencia de violencia, en este caso ciberbullying, con satisfacción, ¿no? Aquí teníamos dos variables, como dos modelos, ¿no? Satisfacción con la escuela, ¿no? Y satisfacción con la vida, ¿no? Nuevamente en sentido más cognitivo, ¿no? Y la gratitud, ¿no? Estamos trabajando mucho, por ejemplo, con Xavi, todo el tema de emociones de trascendencia, como gratitud, como qué efecto tiene, ¿no? Como un efecto más moderador en esta relación, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio 2 que les presento era ver en qué medida las personas que han sufrido ciberbullying, ¿no? Tienen más o menos niveles de satisfacción escolar y con la vida que las no víctimas, ¿no? Lo mismo como el caso del estudio pasado, ¿no? Y ver el efecto moderador de la gratitud, ¿no? Que experimentan los chicos, ¿no? Que están en nivel de un poco de emociones más prosociales, ¿no? Como un efecto moderador en la relación, ¿no? Si efectivamente tener estas habilidades emocionales prosociales en particular modera esta relación que hace que por más que tengas un alto nivel de ciberbullying, tu nivel de satisfacción escolar o con la vida no baje tanto, ¿no? Por esta conducta más prosocial que es la gratitud, ¿no? Entonces, aquí teníamos en este caso 5 variables, ¿no? Satisfacción con la vida, satisfacción con la escuela, ciberbullying, ¿no? Como la variable independiente, y bullying también, y la gratitud disposicional, ¿no? Como una variable moderadora, ¿no? De la relación, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos, no? En una revisión logística muy rápida, ¿no? En este estudio que hicimos en unos colegios privados, ¿no? Que en este caso yo les acompañé diseñando unas intervenciones, ¿no? Para promover el bienestar, es que las personas que son cibervíctimas, ¿no? También comparado al grupo más bajo de satisfacción con la vida, tiene 1.35 más chances de estar en ese grupo en comparación a los que no sufren ningún tipo de agresión siendo significativo, ¿no?
Y en el grupo de satisfacción con la escuela, ¿no? ¿Qué tan satisfechos se sienten con la escuela, ¿no? Y los diferentes ítems, ¿no? Con sus profesores, con sus amigos del colegio, con las instalaciones, ¿no? Hicimos una escala de School Satisfaction, ¿no? Los que son víctimas de ciberbullying, ¿no? Son cyber victims, tienen 1.22 veces más chances de estar en el grupo de Low School Satisfaction en comparación a los que no sufren ningún tipo de agresión, ¿no? Ya cuando incluimos el tema de la moderación, ¿no? Nos damos cuenta aquí, en este caso, solamente he puesto cuando la variable dependiente es satisfacción con la vida, que es la que está más vinculada al tema de bienestar, ¿no? Nos damos cuenta que ciberbullying tiene un efecto importantísimo, ¿no? Sobre el life satisfaction, ¿no? El beta es de menos 0.76, ¿no? Y menos 0.83 en el modelo 2 cuando se incluye la interacción, ¿no? No tanto la gratitud disposicional, ¿no? No tiene un efecto significativo sobre la satisfacción con la vida, pero la interacción sí, ¿no? No como ítem solo, o como, mejor dicho, como indicador solo, pero sí cuando se tiene un indicador de la interacción, ¿no? De 0.77, ¿no? Es el efecto, ¿no? Y para tener un resultado más visual, creo que esto ayuda bastante, ¿no? Donde ves el efecto moderador, ¿no? Tú tienes acá el indicador en donde estoy poniendo el mouse, ¿no? La satisfacción con la vida, ¿no? Y acá tienes, ¿no? Aquellos que tienen alta gratitud disposicional, que experimentan alto tipo de gratitud, es la que tiene las líneas punteadas, ¿no? Y lo que experimentan, ¿no? Bajo nivel de gratitud son los que tienen la línea recta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Aquellos que experimentan alto nivel de gratitud, ¿no? Entre los que tienen bajo y alto nivel de ciberbullying, si bien, ¿no? La satisfacción con la vida baja, ¿no? Se mantiene más o menos estable, ¿no? El hecho de sufrir bajo nivel de prevalencia de ciberbullying y alto nivel de prevalencia de ciberbullying, su evaluación de su satisfacción con la vida no cambia mucho, ¿no? Por esta variable de gratitud, ¿no? Porque tienen alto nivel de gratitud, ¿no? En cambio, el cambio es súper abrupto, ¿no? Para aquellos que experimentan un menor nivel de gratitud, ¿no? Donde el hecho de experimentar bajos niveles de ciberbullying, ¿no? Está asociado a un alto nivel de satisfacción con la vida. El hecho de sufrir altas tasas o alta prevalencia de ciberbullying hace que baje casi a 0 punto y algo el indicador de satisfacción con la vida. Es decir, en este caso, y sobre eso, por ejemplo, cuando teníamos que trabajar qué habilidad prosocial es importante para los chicos, ¿no? Para el tema de bienestar, sobre todo en un contexto donde sabemos que el tema del bullying, y sobre todo ahora, después de la pandemia, que el ciberbullying es muy fuerte, el tema de la gratitud. El tema de la gratitud es clave trabajarlo con los estudiantes. Tenemos evidencia que nos demuestra, ¿no? Que por más que probablemente la prevalencia sea alta, ¿no? El hecho de tener un alto nivel de gratitud hace que esa pendiente, ¿no? Esté ralentizada, ¿no? Esa pendiente no sea tan abrupta, ¿no? Cuando se tiene un alto nivel de gratitud, ¿no? A diferencia cuando se tiene un bajo nivel de gratitud, ¿no? Y por último, ¿no? Para tener chance de conversar, ¿no? Hay otros estudios, yo voy a dejar aquí, también voy a compartir con Jorge el PPT, ¿no? Si se los quieren pasar, ¿no? A los que se han sumado a esta conferencia. Hicimos un estudio también, un paper sobre los chicos que viven en los centros de atención residencial, ¿no? Les explicaba en esta línea de tiempo que tuvimos chance de trabajar el estudio de Children's World, ¿no? Para este grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que viven en estos centros institucionalizados, ¿no? Tuvimos 3 hipótesis de trabajo, ¿no? Siempre trabajando el tema de bullying también en estos chicos que también asisten al colegio, ¿no? Presentan un efecto negativo y significativo en todos los indicadores de subjective well-being, ¿no? Lo que es interesante, y creo que es una ventaja del Children's, es que tiene
varios indicadores, ¿no?, sobre bienestar subjetivo, ¿no?, que pueden medir el componente, si quieres, cognitivo, pero lo miden con diferentes escalas, ¿no? El PWI, tenemos la Overall Life Satisfaction, Overall Happiness Scale. Entonces tenemos indicadores, algunos con un ítem, otros con 5 ítems, ¿no?, pero que apuntan a un mismo constructo, ¿no? Eso hace que incluso a nivel de medición sea más robusto, ¿no? Entonces lo que hicimos acá es ver, mira, teniendo en cuenta todas las baterías de indicadores que tenemos en el Children's, en qué medida el tema de acoso escolar y esa relación negativa, ¿no?, que es nuestra hipótesis, se mantiene estable, ¿no?, independientemente que lo mida con la OLS o la mida con la multidimensional de Life Satisfaction, o lo mida con el PWI, ¿no?, si se mantiene esta relación negativa y alta para todas los indicadores de bienestar. Y también ver el tema de la mediación, queríamos ver. ¿En qué medida, ¿no?, el tema de satisfacción con la escuela y satisfacción con la residencia, ¿no?, media la relación, no modera, sino media la relación entre la violencia escolar y el tema de los indicadores de bienestar, ¿no? Creo que esto ilustra mejor, ¿no?, la imagen, ¿no? Esas fueron nuestras hipótesis, ¿no? Acá teníamos bullying victimization at school, ¿no?, como variable independiente. Teníamos dos variables mediadoras, satisfacción con la escuela, ¿no?, y satisfacción con su casa, con el car residential, donde ellos viven, ¿no? Si qué tan satisfecho estás con los cuidadores, con los alimentos, con la infraestructura, con tus compañeros, ¿no? Esos eran los ítems típicos, ¿no?, que evaluábamos, por ejemplo, en el tema de satisfacción en los CAR, ¿no? Y con la escuela parecido, ¿no? Con tus docentes, con el director, con la infraestructura educativa, con tus compañeros, ¿no?, con las tareas, ¿no? Era como el School Satisfaction, ¿no? Y acá teníamos como variable dependiente los diferentes medidas, ¿no? Teníamos el PWI, teníamos la OLS y la OHS, ¿no? Y comenzamos a hacer los análisis correspondientes, ¿no? Nos dimos cuenta que, sobre todo por ejemplo, esto era importante, ¿no?, porque no se tienen muchos estudios en la literatura científica de niños que están institucionalizados, ¿no?, que tienen esta característica especial, ¿no? Nos dimos cuenta que en los diferentes indicadores de bienestar, ¿no?, los niños experimentaban, ¿no?, un mayor nivel, o sea, sistemáticamente, independientemente del indicador, en comparación a las niñas, ¿no? Y los chicos de early adolescence, ¿no?, también tenían un mayor indicador en comparación a los late adolescents, ¿no? Eso sí, es más estable en el tiempo, ¿no? Sobre todo sobre el tema de sexo, siempre hay literatura que a veces apunta para los niños, otro para las niñas, pero algo que más o menos hay esta evolución natural, ¿no?, del bienestar, ¿no?, donde dice los chicos en edades más pequeñas experimentan un nivel relativamente alto de bienestar, y cuando hacen la transición, ¿no?, sobre todo de primaria a secundaria, ¿no?, de early and late, el indicador de bienestar baja, ¿no?, esto lo hemos visto en diferentes estudios como series de tiempo, ¿no?, y vuelve a subir, ¿no?, a partir de los 14, 15 para adelante, ¿no? Pero hay como este efecto natural, ¿no? Y creo que, si bien no he hecho el análisis más así como línea de tiempo, ¿no?, creo que esta diferencia entre early and late adolescence, early son hasta los 12 años, como que de 9 a 12, y late como de 13 a 18, más o menos así lo clasifica UNICEF. Creo que está vinculada, esta hipótesis detrás que les menciono, ¿no? Y bueno, comenzamos a encontrar que efectivamente para todos los casos, ¿no?, ya sea para el PIWI, OHS y OLS, el tema de ya sea late adolescence o early adolescence, el impacto del bullying era importante, ¿no? Independientemente con qué indicador se mida, ¿no? Sí hay diferencias, obviamente, en los betas, pero todas son negativas y todas son significativas, ¿no? No, excepto creo que para la OLS, ¿no?, que no fue significativa. Y vinculado al tema más, recuerden que teníamos que ver el efecto indirecto, ¿no?, porque este era un efecto, queríamos hacer estamos haciendo una mediación, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el tema de
el School Satisfaction, si recuerdan el gráfico, y el Residential Care Satisfaction, ¿no? Media la relación que hay entre bullying y el indicador de bienestar que hemos elegido, ¿no? Nuestra hipótesis detrás es, obviamente, tiene un efecto mediador, ¿no? Entonces, buena parte, por más de esta relación negativa que hemos visto que hay entre bullying y los indicadores de bienestar, ¿no? El hecho de experimentar o no, el hecho de tener la evaluación de School Satisfaction y Car Satisfaction, ¿no? Hace que esta relación, este efecto indirecto, como se llama, disminuya, ¿no? Disminuya en esta relación, porque parte de esta evaluación, consideramos, de los indicadores de bienestar, están vinculados también a la evaluación que ellos tienen en los dos grandes ambientes que ellos donde se desarrollan en la vida, ¿no? Que es la escuela y la casa, ¿no? Y ahí encontramos que, por ejemplo, para el caso del PIWI, ¿no? Sí había un efecto indirecto significativo de menos 0,39. En esta relación disminuía en menos 0,39 cuando se incluía estas dos variables mediadoras, ¿no? En el caso tanto para adolescencia temprana como para adolescencia tardía, ¿no? En caso, incluso en el tema de adolescencia temprana, el efecto indirecto es mucho más alto en comparación a adolescencia tardía, donde también hay un efecto directo significativo, pero es menor, ¿no? Lo mismo cuando hacíamos con la OLS, ¿no? También hay un efecto indirecto significativo entre la relación de bullying y OLS, ¿no? Tanto para adolescencia temprana como para adolescencia tardía, ¿no? Acá sí ya no hay tanta diferencia entre los betas, acá es menos 0,16 y 0,12, ¿no? Aquí sí la diferencia era más grande. Y para el caso de OHS, ahí sí veíamos que solamente había un efecto significativo en la mediación para el caso de adolescencia temprana, ¿no? Para el caso de adolescencia tardía, sí el efecto, ¿no?, indirecto, si bien era negativo, esperable para todos los casos, no era significativo. Entonces, eso también, por ejemplo, ¿no? Cuando presentamos esto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Esto, como otros estudios más descriptivos que hicimos con ellos, te dabas cuenta del rol importante que tiene, ¿no? Primero, la satisfacción en su propia residencia, que ellos lo manejan, ¿no? En esta relación entre bullying y bienestar. Y sobre todo, qué importante es que como institución, ¿no? Te decía a los colegas del ministerio, se preocupen en hablar con sus chicos, niños, adolescentes sobre cómo les va en el colegio, ¿no? ¿Qué tan satisfechos, si les gustan sus profesores, si se sienten cómodos? Porque más allá de ver que tienen buenas notas o no, lo que te dice la literatura y ahora los modelos, ¿no?, que hemos implementado, es que el School Satisfaction juega un rol importante. Entonces, sobre eso, capaz tener actividades más específicas donde se pregunte cada cierto tiempo, de una manera más cotidiana, ¿no?, cómo les va en el colegio desde la experiencia personal. No solamente cuando sacaron buenas notas o malas notas o tienen algún problema, ¿no?, por esta relación que les comento. Bueno, así como, no quiero, me he pasado de tiempo, mil disculpas, unos 5 minutos, así como eso, digamos, hay 15 papers más, de diferentes cosas que hemos tratado de ver, medir, evaluar con esta data que les comento. Pero bueno, quería comenzar con esto, ¿no? Para contarles qué vengo haciendo, ¿no?, a nivel personal, pero también qué venimos haciendo a nivel institucional aquí en el Perú. Así que espero que le haya sido de agrado, ¿no?, y de interés la presentación que he realizado, y ahora en estos minutos que nos quedan, pendientes a cualquier pregunta, duda o comentario. Muchísimas gracias a Rafael. Creo que queda clara la presentación y es muy útil, sobre todo porque yo sé que hay muchos estudiantes de nuestro doctorado pueden ir visualizando cómo temáticas de alta complejidad y que tienen una trayectoria, sobre todo en el contexto anglosajón, se han ido trabajando académicamente y con estudios ya publicados en el contexto latinoamericano. Por lo tanto, no solo hay datos del Perú muy interesantes, sino
Me gustó cómo fuiste mostrando distintas maneras de hacerle preguntas a estos datos, con las bases de datos fascinantes, y creo que informa mucho. Tenemos preguntas, tenemos un comentario en el chat y tenemos una pregunta, ¿cierto? En la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Te propongo que partamos por esa, que pregunta Paula Villacura. Dale, dale. ¿Cómo se mide el bienestar subjetivo en niños, niñas menores de 7 años? ¿Cuáles son las escalas que recomendarías para esto? Y si no existen, ¿cuáles son las categorías psicométricas a medir en niños de menor edad? Entendiendo que el bienestar subjetivo en edades superiores puede tener un enfoque más cognitivo, y el de niños más pequeños un enfoque más emocional. Ujú, ujú. Interesante, ¿no? Mira, yo sí he tenido experiencias, sí, hasta los 7 años, este proyecto Escuela Amiga que les comentaba en Perú, comenzaba a evaluar desde los 7 hacia adelante, ¿no? Ahí creo que hay un punto de corte importante porque más atrás sí hay otras formas de medir, ¿no? Que la literatura te dice que tiene un enfoque más mixto, ¿no? Ya no es solamente autopercepción, sino tiene que ver con un tema más de observación, con fichas, con dibujos, ¿no? Que te permiten con su propia técnica, ¿no? Sacar algún indicador o algún proxy de la evaluación de bienestar, ¿no? Hago esta aclaración porque, por ejemplo, de 7 para 11 que hicimos este primer estudio de Escuela Amiga, tiene que ver mucho con la capacidad eh, eh, de comprensión lectora que puede tener, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con los chicos de 7? De 7 y 8, ¿no? En ese umbral, ¿no? Primero, que las escalas Likert, ¿no? Lo transformamos, ¿no? A un tema más de emoticones, ¿no? Primero porque incluso visualmente hace una referencia. No utilizamos una escala Likert muy grande, sino una escala Likert solamente de 3 puntos, ¿no? Porque esa sensibilidad de poder distinguir entre casi satisfecho y muy satisfecho, ¿no? Requiere algún nivel de reflexión cognitiva un poquito más grande, ¿no? Entonces, reducimos las escalas Likert, ¿no? Para que sea algo como tipo semáforo, ¿no? Lo asociamos a un tema más de emoticones, ¿no? De dibujos, ¿no? Para que los chicos, a partir de cómo ven el dibujo, cómo se sienten, ¿no? Puedan ir marcando. Lo que hicimos también en estrategia de aplicación, ¿no? Es, en ese caso, evaluamos solamente con un indicador único, ¿no? Que es cómo te sientes, qué tan feliz te sientes, ¿no? Un indicador general, ¿no? Eh, hacerlo, primero no solo, sino que había, no solamente para este indicador, recuerden que este instrumento tenía otras escalas, aunque era un instrumento bien chiquito, hacerlo a la par con el docente. Entonces, el docente leía cada uno de los ítems, ¿no? Y sobre eso, a ver chicos, marquen, ¿cómo? Entonces, hacía un trabajo como que más uno a uno, ¿no? O sea, a los 11 años hacíamos así, ¿no? De ahí de los 12 ya era más autoaplicado, directamente, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, ¿no? Por ejemplo, para ese estudio hicimos una evaluación con los niños de esa forma, pocos ítems, no solamente tiene que ser una escala, uno, dos, ¿no? Que lo lea junto con la persona que está aplicando el instrumento, reducir la escala Likert, ¿no? A 3 como máximo, ¿no? Tampoco 2 sería bueno, 3, ¿no? Y lo otro, lo que hicimos de forma complementaria es, para ese grupo, es preguntarle al tutor, ¿no? El tutor es la persona, sobre todo en esa edad, no sé si en colegios de Chile también, que está más cercano con el estudiante, ¿no? Más allá que enseña alguna materia, es como el responsable de los chicos, ¿no? Entonces, tiene sus sesiones de tutoría uno a uno, ¿no? Conversa con ellos, ¿no? Y preguntarles un poco desde la perspectiva del docente, ¿no? Cómo veían, ¿no? A estos chicos, ¿no? Cuando estaban socializando, ¿no? Para tener algún proxy de indicador de bienestar, ¿no? Eso es lo que te podría decir. De ahí hacia atrás, sí reconozco que más allá de algunas cosas que he leído, no he tenido la oportunidad de aplicar para instrumentos que midan bienestar con ese enfoque más mixto cualitativo con chicos más pequeños. Muchas gracias, Rafael. Es súper interesante el feedback que da, cierto, metodológico. Yo entiendo acá que no hay un solo camino, sino que es muy importante que uno pueda ir informando y justificando las decisiones que va tomando Uh -huh. y reconociendo las limitaciones que ésta tiene, ¿no? La gracia de este proyecto es que pueda comparar distintos grupos etarios en distintos contextos culturales.
Y si bien ahora no lo estamos haciendo, más adelante van a haber otros coloquios donde también se trabaja mucho una perspectiva más cualitativa del bienestar. Y hay varios grupos en este proyecto del Children's World de distintas partes del mundo que han avanzado harto de esto, y de hecho lo hacen también como complemento a lo que dice Rafa con dibujos, por ejemplo. Y se hace un análisis de dibujo, y es muy interesante, pero es otra aproximación metodológica, y por lo tanto se pueden estimar otro tipo de conclusiones con eso. Pero muy interesante. Muchas gracias, Rafa. Vamos a otra pregunta que hace Dale. Constanza Larrachea Cifri. Buenas, gracias por la presentación. En relación al indicador de agresividad medio en los estudios, ¿qué aspecto se consideraba de la agresividad en niños, niñas en pandemia? ¿Puedes repetirme el indicador de agresividad? Claro, dice medido en los estudios. Gracias por la presentación. Yo entiendo que está preguntando cómo se midió agresividad durante la pandemia. Gracias por la presentación. En Ah. relación al indicador de agresividad medido en los estudios, ¿qué aspecto se consideraba de la agresividad en niños y niñas en pandemia? Eh, Mira, a ver, disculpa si no entendí bien la pregunta, pero a ver, yo tengo como dos niveles para el tema de agresividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos el tema de bullying tradicional, ¿no? Incluso el sexual harassment, ¿no? Había un tema de agresividad vinculado al tema de la frecuencia, ¿no? Recuerden que cuando medimos, ¿no? El tema de violencia, también medimos el tema de frecuencia, ¿no? O sea, no es lo mismo una vez, dos veces, tres veces, a más, ¿no? En una semana, ¿no? Pero también hacíamos como un tema de ítems subespecíficos, ¿no? Por ejemplo, en el típico de violencia tradicional, ¿no? Indicadores de violencia más de tipo verbal, ¿no? Vinculados a indicadores de violencia más psicológica, ¿no? Por ejemplo, me dejan excluido, ¿no? ¿no? quieren que forme parte de su equipo, ¿no? O me insultan, me dan apodos, ¿no? Y vamos decantando incluso a violencia más física, ¿no? Me empujó, ¿no? Hasta un tema de, por ejemplo, en Perú, en la encuesta que nosotros hicimos, de violencia que acarrea algún tipo de lesión grave, ¿no? O sea, es decir, producto de la violencia, le empujó, lo golpeó de cierta manera, que no pudo ir al colegio o tuvo que ir al departamento médico. Entonces, como que hay un crisol, ¿no? Hay diferentes tonalidades, incluso en el nivel de agresividad, vinculando el subtipo de victimización que tenía, ¿no? No es lo mismo nuevamente que me insulten, ¿no? A que efectivamente me hayan golpeado entre cuatro personas, ¿no? Y haya tenido un tema fuerte que ha tenido que ser derivado a un centro de salud o a la enfermería del colegio. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando veíamos el tema de la encuesta de sexual harassment, ¿no? Te das cuenta ahí en el indicador que hay un indicador que tiene que ver más con, todo está mal, obviamente, pero con el tema más de un toque en una parte incómoda de su cuerpo, ¿no? Capaz, o sea, no solamente tiene un contenido sexual explícito, ¿no? Pero el hecho capaz que venga una persona, aunque sea un amigo, y me abrace, ¿no? De una manera, o sea, así, a mí me incomoda, ¿no? Y siento que está invadiendo mi espacio personal, ¿no? Entonces, ese nivel, vamos a llamarlo así, de agresividad, yo me siento así, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, como ítems más expresos de alguna situación ya mucho más, más dura, ¿no? Que tiene que ver con algún intento, por ejemplo, me quiso besar a las fuerzas, ¿no? Ahí también lo que hacemos, ¿no? No solamente es quedarnos con, si fuiste víctima de... Eso también es importante, ¿no? Aprovecho eso, ¿no? Generalmente te das cuenta porque el nivel de interpretación de violencia o bullying puede ser muy diferente entre nosotros, ¿no? Cuando le preguntan, ¿has sufrido algún tipo de violencia o ha sido capaz para una persona, sucede al revés, como que normaliza algunas situaciones de violencia y dice, no he pasado, ¿no? Porque capaz para él el hecho que alguien, no sé, lo llama apodos o lo empuje, ¿no? Es como es parte de su dinámica para él natural, ¿no? Que no lo toma como violencia, ¿no? Y por eso puede haber muchos reportes. Por eso en ese tipo de estudios se hace unas preguntas explícitas de cierto tipo de agresiones, ¿no? Te han empujado, ¿no? Entonces, independientemente que tú lo tomes como violencia o no, ¿no? Esa es otra cosa. Es decir, si has experimentado las situaciones, ¿no? Y ahí sí hay como una gradiente, ¿no? De agresividad, ¿no? Como acabo de mencionar, por ejemplo, por el caso del bullying tradicional, como el sexual harassment, ¿no? Que también expliqué hace poco.
Muchas gracias, Rafa, por tu respuesta. Un elemento que quizás podemos complementarlo, y yo lo he discutido con nuestros estudiantes del doctorado, es la complejidad de la medición del constructo de la agresión, y de nuevo, lo importante es informar cómo uno lo está haciendo, con las limitaciones y alcance que eso tiene. Lo que uno quiere medir es la conducta, ¿cierto? Y aunque a Ujú, veces la percepción sobre ciertas conductas también es otra manera de aproximarse, y uno puede reportar las dos cosas, ¿no? Ahí efectivamente. está súper interesante, creo que el trabajo que presentaste, cómo se combinaban las distintos tipos de conductas de agresión, y el cúmulo de estas, cómo se asocia, ¿cierto?, con, entre comillas, menos bienestar. Pero de Ujú, nuevo, ujú, es súper importante uno como investigador o investigadora ir informando, ¿cierto? Siempre las limitaciones que esto tiene, cuánto uno trata de acercarse, y el goal estándar de esto siempre tiene complejidades, pues, muchas veces recursos, ¿no? Algo más experimental, claro, sería ujú, súper interesante porque yo lo podría capturar, y muchas veces en el día, muchas veces en el semestre, pero imagínate los costos de eso. Estoy pensando en esa ujú. base de datos nacional que mostraste tú, más de 40.000 estudiantes, tiene la riqueza de representar a todo el Perú, pero claro, uno tiene una medición en un momento dado, y uno gana o pierde por un lado, yo creo, o Ujú. gana o pierde por otro. Así que hay otra pregunta, pero que apareció en el chat, Rafa, que quizás con eso podríamos ir cerrando ya, porque además nos lleva a un plano que siempre los investigadores e investigadoras nos demanda mucho, ¿no? Que es, bueno, ¿qué hago con todos estos datos? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo intervengo? Y acá Valentina Rubio pone en el chat, hola, muy buenas tardes, ¿qué cabida o experiencia tienen con la mediación escolar en la resolución y o prevención de conflictos? Buena pregunta, ¿no? Esto es un tema que no lo veo yo directamente, ¿no? Ahí reconozco un poco mis limitaciones conceptuales, teóricas, pero sí a nivel sectorial, a nivel del ministerio, el tema de la mediación está teniendo más cabida, ¿no? Están trabajando, ¿no? Que les comento, en un proyecto con el Banco Mundial, con docentes de acá del Perú, en el tema de resolución de conflictos, ¿no? De forma positiva, y el tema de trabajar y sobre todo identificar a lo que es el mediador escolar, ¿no? Como un perfil dentro de la escuela que ayude en este proceso de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, sí, la mediación escolar está, sobre todo eso fue en el 2019, ¿no? Sí, a nivel institucional nuevamente ha tenido espacios para que puedan ser incorporados. Sí le perdí un poco el rastro en qué va, pero sí había todo un diseño para incorporarlo como parte del proceso formativo, por ejemplo, los docentes, ¿no? Tanto para formación inicial, es decir, cuando los jóvenes que están recién comenzando la carrera de educación, tener como cursos libres o talleres de mediación, pero también como actualización o especialización más específica a los profesores que actualmente tenemos. Y esto lo estaban haciendo primero en un piloto en creo que 4 o 5 regiones del Perú, y de ahí iban a ver cómo lo expandían, ¿no? Pero el nivel del concepto y las estrategias sí ha sido valorado aquí, y lo están implementando nuevamente en algunos colegios del Perú. Muchas gracias, Rafa. Como complemento a lo que dice Rafael del contexto nacional y de algunas discusiones internacionales, es muy importante definir qué es lo que yo quiero modificar cuando intervengo. Y esto lo menciono porque hay cierto debate en los programas de acoso escolar o de prevención del bullying con respecto específicamente a la mediación, ya que algunos cuestionan que pueda aplicarse específicamente para situaciones de acoso escolar, debido a que el acoso es una situación de abuso y es una situación de desigualdad. Y algunas metodologías de mediación tienen un supuesto, que es que las dos partes pueden estar en igualdad de condiciones para mediar o para resolver un conflicto. Entonces, ojo ahí, y uno de los argumentos más fuertes, que no quiere decir que la mediación sea mala, lo que quiere decir que la mediación o la resolución de conflictos no necesariamente es la más pertinente para atacar acoso escolar, por las razones que estamos mencionando. Sin embargo, como medida de prevención en sí misma es muy positiva, y indudablemente enseñarle a futuros ciertos ciudadanos y ciudadanas a resolver sus diferencias, a resolver sus conflictos de una manera pacífica, es un recurso, cierto, valioso para todos y para todas. Ujú, Pero ojo, que si tú después quieres mirar cómo eso impacta en acoso escolar en específico, no necesariamente va a funcionar. En Chile hace una década, más de una década nos pasó, que hicimos programas nacionales de mediación, y fue súper injusto porque después esos programas los midieron con estándares de evaluación de acoso escolar. Y obviamente no calzaba.
no conversaban uno con el otro. Entonces, de ahí la importancia, ¿cierto? Y de presentaciones como la de Rafa hoy día que nos muestran, mira, esto estamos midiendo, así lo medimos, este es el marco de referencia de los constructos que estamos midiendo y eso tiene distintos alcances. Así que nuevamente, Rafael, quiero agradecer enormemente tu disposición y tu tiempo para participar de este coloquio. Gracias a todos y todas los que se conectaron. Más de 30 personas estuvimos, ¿cierto?, acompañándonos en esta tarde. Esto queda grabado por si se quiere volver a reproducir. Me parece muy valioso. Les cuento que con Rafa vamos a seguir trabajando, así que van a conocer más de sus resultados, de sus artículos y artículos en conjunto. Está trabajando con nosotros en otros proyectos, por ejemplo, de bienestar docente. En fin, es casi un chileno más, ¿no? Puedo decir eso, ¿no? Para evitar conflictos, ¿cierto?, en la región. Y un abrazo grande, Rafa, y espero que nos veamos muy pronto. Así es. No sé si Gracias, quieres Jorge, decir algo nuevamente. más. Sí, no, nuevamente agradecerte por la invitación a la universidad, ¿no? Como dice, ya venimos trabajando tantos temas juntos, así que a su disposición también para seguir compartiendo las investigaciones que hacemos desde acá, ¿no? Siempre le digo a Jorge, nos faltan manos, así que muy feliz de compartir ese espacio y espero que les haya motivado un poco más para estudiar estos temas. Gracias, chicos, cuídense. Chao, chao. Hasta luego.